Ok, ya está grabando. Pues bueno, hola a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecemos a la audiencia de la Fiesta del Libro y la Rosa por acompañarnos el día de hoy. También les agradecemos el habernos brindado este espacio. Mi nombre es Janet Gutiérrez, soy colaboradora de Madre Editorial y hoy nos acompaña Elena Sada para hablarnos de su libro Ave Negra. Elena Sada es originaria de Monterrey y es profesora e investigadora de la Universidad Estatal de Connecticut. Elena, muchísimas gracias por acompañarnos y por haber aceptado esta entrevista. Un placer, Janet, gracias. Bueno, pues Elena, me gustaría comenzar esta charla entrevista con esta primera pregunta. ¿Cómo comienza la idea de escribir este libro? Yo empecé a escribirlo como anotaciones personales al darme cuenta de que la experiencia que yo tuve dentro del grupo religioso de la Legión de Cristo y Reino Christi había sido no solamente experiencias mías, sino también eran experiencias compartidas por otros y cómo podíamos aprender unos de los otros sobre el modo en el que al salir fuimos recuperando pues claridad de los eventos del pasado, en qué sentido nos había dañado, cuáles habían sido los atributos buenos en el sentido de las amistades que fomentamos, cómo nos podíamos ayudar unos a los otros. Entonces yo lo empecé como anotaciones personales. La verdad es que necesitaba, y como muchos otros necesitábamos sanación. Más adelante, cuando tuve la oportunidad de hacer un doctorado sobre, bueno, me metí mucho en lo que es las distintos tipos de investigación. Me di cuenta que en realidad muchas de mis anotaciones eran colección de lo que llamamos en la investigación data, que podía ser utilizada en conclusiones universales que pudieran, al cabo del conocimiento del proceso de salir de un culto, de salir de una secta, de recuperar tu propio juicio, conciencia e identidad e ir poniendo los pedacitos otra vez, ¿no? De lo que se rompió para salir adelante y no solamente salir adelante sobreviviendo, sino verdaderamente triunfante, ¿no? En el sentido de que desarrolla uno la resiliencia y pues las ganas de vivir y de echarle muchas ganas y sentido a la vida a partir de una experiencia así. Ok, ¿y cuál es el mensaje que tú quisieras transmitir o que quisiste transmitir al escribir este libro? Pues yo creo que fueron varios. El primero es un mensaje de advertencia, porque nos confiamos, la sociedad se deja llevar muy fácilmente o nos dejamos engatusar, por así decir, engañar por personas que son narcisistas, abusivos y sobre todo los jóvenes. Los jóvenes pueden caer en estos grupos y en estos semicultos o sectas por ser altruistas, ¿no? Uno solía pensar en el pasado que las personas que entran a cultos o sectas son personas conflictivas, muy emocionalmente, etcétera, pero hemos podido descubrir que en base a investigación y muchas otras experiencias, que en realidad los grupos actuales, las sectas y grupos actuales, se sujetan a los ideales altruistas de los jóvenes. Entonces, una vez ya adentro, va habiendo lo que ya le llamamos lavado de cerebro. Se van supliendo tus propias creencias y amores y pensamientos y juicios y conciencia con las del grupo, con las del narcisista. Y es muy sutil. Entonces, ese fue el primer mensaje, un mensaje de advertencia. Y también es un mensaje que me pidió mucha gente compartir en el libro porque fue muy doloroso para padres, papás y mamás de familia ver que habían ellos mandado a sus hijos a un verdadero infierno en el que fueron abusados. Entonces, eso es muy importante. Por otra parte, es un mensaje de mucha esperanza porque es una historia en la que trato de meterle mucho humor, que es un humor muy, muy genuino.
porque creo que cuando llegamos a encajar, ¿no? Todas las piezas, hasta podemos reírnos un poco de nuestros propios errores y nuestras propias ocurrencias, ¿no? Entonces, em, sale esta Elena de la orden, totalmente ingenua a los 30 y muchos años en Manhattan, y se enfrenta a muchas situaciones entre con hombres y con todo el ámbito de la sexualidad, el poder entender y encajar todas las piezas, ¿no? Y Ujú. empezar a dudar de la gente otra vez, em, pero luego volver a aprender a confiar en base a grandes amistades, grandes amistades. Em, entonces es un mensaje de esperanza. La historia es una historia que al principio es un poco fuerte, pero va progresando en el humor y va encontrando un camino de esperanza y de mucho amor. Y creo que el último mensaje es un mensaje también, pues, es un llamado a los que seguimos como católicos o miembros de otras religiones, para darnos cuenta de la diferencia entre el desarrollo espiritual y el desarrollo religioso, Ujú. y el ver que muchas veces si la religión no está sirviendo el propósito espiritual, em, hay que haber, o sea, se tiene que implementar la reforma, y que la reforma muchas veces no va a ser implementada por los líderes porque están muy cómodos con su control. Entonces, que los demás tenemos que estar así detrás del asunto para, si verdaderamente nos sentimos o sentimos que es parte de nuestra identidad, ¿no? Por ejemplo, yo soy mexicana, es mi identidad. Yo no Ujú. voy a dejar a México, voy a dejar de ser mexicana por no gustarme el presidente, no gustarme el gobernador, etcétera. Claro. Entonces, no, si no, te involucras más igual. Yo no voy a dejar de ser católica porque verdaderamente es parte de mi identidad, pero entonces tengo que estar muy activa, muy encima de las decisiones de los líderes, para que ellos vayan también incorporando el pensar pues, del pueblo. Y así lo vi también como una forma de darles oportunidad a esos grupos de reformarse, de ver en qué sentido podían ellos reformarse. Oye, Elena, ¿y aproximadamente a qué edad entraste tú a esta secta o cómo fue tu primer acercamiento a ella? Sí, mira, muchos en Monterrey crecimos en ese ambiente. Ujú. Nuestros papás fueron reclutados, ¿no? El grupo y por Maciel, y muchos de nosotros acabamos o en colegios de los legionarios o en grupos de jóvenes de los legionarios y de Reino Christi. Y tenía yo, pues, muy chica, no recuerdo, pero cuando abrieron el colegio, el primer colegio de niñas, yo entré a ese colegio, estuve involucrada hasta los 18, que entré como voluntaria un año, y después como consagrada, como le llaman a la rama femenina, a partir de los 19. Entonces, prácticamente mi niñez, mi adolescencia y mi juventud física, digamos, estuve con ellos. Ok, ¿y en qué edad o en qué momento es cuando tú decides abandonar esta secta y cuál es el detonante para hacerlo? Sí, mira, lo cuento en mi primer capítulo, primero y segundo capítulo. Si siempre me dicen que no lo pueden dejar de leer el primero y el tercero, porque empieza el momento que tomé la decisión y todo lo que pasa en ese instante, ¿no? Sí. Pero yo tenía 37 años y acababan de pasar muchas cosas en el mundo. Se cayó el muro de Berlín, se cayó o se tumbó, se acabó la Unión Soviética, eh, las Torres Gemelas fueron destruidas, se atacó el Pentágono, etcétera. A la parte de había mucho, me gusta mucho la historia, entonces Ujú. em, te podría contar más cosas, pero pasaron muchas cosas en el mundo, y creo que nuestra generación sintió la necesidad de encontrar nuestro lugar. Yo ya había estado buscando esa identidad dentro de Cristo y la Legión, como maestra, como educadora. Yo cuando tenía como unos 8 años, creo, mis primeros dos libros de chiquilla me encantaba leer, Ujú. y uno fue la historia de la Virgen de Fátima, y el Ujú. otro fue la historia de Heidi, la que persigue a las cabritas Ah, en claro, las montañas. sí, sí, sí. Porque
representa muy bien cómo a mí me gustaba pasar mis fines de semana, ¿no? En el rancho con las cabras y demás. Ujú, Pero yo desde muy pequeña recuerdo que una vez hablando con alguien, creo que fue mi madre, de cómo, cuántos hijos íbamos a tener, yo dije que iba a tener cientos porque iba a ser mamá de todos los niños que no tuvieran papás, porque yo pensaba que había mucha pobreza en el mundo porque los niños no tenían papás, porque no sabes en ese momento que hay más, es, es más problemático que eso, ¿no? A ajá, lo que voy es que yo vi el Reino Cristo y la religión como un lugar donde a lo mejor podía yo encontrar esa oportunidad de hacer una diferencia más profunda en el mundo. Ya a esa edad, a los 30, etcétera, yo ya me había encontrado con muchas situaciones de frustración eh, por estar, ser encomendada situaciones o trabajos los que yo no creía que era la prioridad, según como yo veía el Evangelio, y ujú, me empecé a rebelar un poquito en contra de, o sea, a opinar, lo cual tú no podías criticar dentro de la orden a los directores porque era castigado, era visto como falta de una promesa privada, como un voto. ujú. Entonces, ante ese conflicto de conciencia, yo empecé a cuestionarme muchas cosas y llegó un momento en el que o salía o me moría, porque me moría psíquicamente, emocionalmente y hasta físicamente, porque pesaba ya 100 libras, o sea, y soy media alta, entonces sí estaba muy flaca. Em, Sé que no sé cuánto, perdí la cuenta de cuántos kilos son, pero Sí. pequeña, perdón. Em, en fin, que fue un momento de tortura en el que salí a la mitad de a medianoche y ya nunca lo reconsideré, salí para no volver Ujú. en el sentido más profundo y, y me recuperé poco a poco, sí. Ese fue el detonante. Y el haber Si quieres más detalles, lo puedes ver en los primeros escrito capítulos, porque no quiero arruinarlo, la porque historia. sí. Sí, y bueno, ¿tú consideras que el haber escrito este libro ha sido un proceso de sanación para ti? Ah, totalmente, sí, sí, absoluto. Mira, eh, es muy interesante. Ahora ya con mis estudios, ¿no? Con el doctorado, veo con mucha claridad como soy sociolingüista, pero también me he dedicado mucho a las ciencias sociales, a la especialización. Ujú, Y es importante y es posible reescribir, volver a escribir el pasado, no por cambiar los eventos, sino por encontrarle el significado a los eventos. ujú, Entonces, al escribir el pasado, yo lo recomiendo mucho a todos, aunque no nos consideremos escritores, que no es cierto, todos en cierta forma en el momento que ponemos las letras en el papel somos escritores, pero yo eh, apoyo mucho el método de la escritura del pasado como para darle sentido, un sentido nuevo a los eventos del pasado. ujú, Entonces, al yo escribir y recordar mis páginas de diario, también del cómo fue desde pequeña dentro, porque yo aunque empiezo el libro en el momento de mi salida, yo cuento mucho del pasado yendo a lo que llamamos flashbacks, ¿no? En la ah, escritura, yendo a episodios, recordando episodios, momentos claves, y a la hora de recordarlos, ya no los recuerdas con un esquema mental del momento en el que los viviste en aquel entonces, sino que los recuerdas tal como fueron en aquel entonces, pero dentro de un esquema presente, de una mente que ya ha podido pensar, desarrollar sin esa coerción, el impedimento que te da pues el culto, el secta, el estar dentro de un grupo donde había mucha manipulación de ujú, pensamiento y de conciencia. ujú, Entonces, al tú recordar cosas ya con una mente del presente, una mente nueva, una mente más abierta, una mente estudiada, una mente leída, una mente consultada, una mente que ha colaborado con otros que ha pasado lo mismo, ya le das un sentido muy, muy distinto
a los eventos del pasado y te posiciona en la misma historia, pero una historia reescrita en Ujú. la que se puede aceptar y puedes usarla para crecer y para seguir adelante en tu vida aprendiendo de ese pasado. Y respecto a esto que dices de poder ver distinto el pasado, no lo puedes cambiar efectivamente, pero ¿consideras que esto te ha ayudado a perdonarte a ti misma? Sí, fue lo más difícil. De hecho, cuando yo escribí el libro, me comentaba el quien fue luego mi editor, Ujú. una persona maravillosa, el señor Martínez, me, em, que ya, ¿no? Que ya estaba. Y yo decía, es que, es que al final le falta, al final le falta. Ajá. Como que yo sentía que no podía decir que había terminado el libro hasta que no llegara a perdonar a la Elena de 18 años y a la Elena de 20 y a la Elena de 25 que fue ingenua o que fue estúpida o que se dejó engañar o que fue muy, o que se dejó manipular o que no habló, que no tuvo la valentía, todo, la Elena de toda la trayectoria. Entonces sí, es lo más difícil, el perdonarte. Sin embargo, cuando tú lo ves ya todo junto, ves que la Elena de ese momento decidió y pensó de la única forma en la que Elena de ese momento podía hacerlo. Entonces, así como quizá en 20 años yo veo la Elena del presente y digo: "Qué tonta, cómo se angustió ante esas cosas", ¿no? Los Ajá. exámenes, la defensa de su tesis doctoral. Sí. Porque pero así es la vida. Entonces, hay que aprender a buscar esa identidad de ahora con las partes del pasado y aceptarla. Entonces, yo veo la identidad y es muy importante, y muchos sociólogos hacen lo mismo, ver la identidad como algo que no es estático y que está en continuo movimiento y en continua transición y que también es interseccional, o sea, tiene muchas fases. Ujú. Entonces, la Elena de ese momento quizá tenía unas fases más simplificadas, simplemente quería hacer algo grande por el mundo, no conocía suficiente, esa fue su decisión, porque ese fue el camino presentado y ella confió en virtud de la confianza que tenían sus padres en el grupo, ¿no? Entonces aprendes, dices, bueno, es que eso es lo único que podía hacer esa persona, esa Elena de ese momento. Quizá en 20 años yo piense en la Elena de ahora y diga, bueno, es que la Elena de ahora veía todo su futuro dependiendo de la defensa de su tesis doctoral. Entonces, Sí. estaba muy angustiada, pero quizá en 20 años eso ya no es consideración, ¿no? Obviamente. Y así va transcurriendo la vida, la identidad va evolucionando y hay que seguir eh, digamos que abrazando, aceptando el presente, no solamente el momento, sino más bien el yo presente, la identidad presente con todo lo que nos hizo ser quienes somos hoy. Ujú. Y oye, ahora, remontándonos un poco al título, ¿por qué decides llamarle Ave Negra? ¿Haces alusión a algo o por qué de este nombre que decides poner Sí, al libro? sí, mira, voy a empezar por un descubrimiento que hice hace poco y luego ya te contesto la pregunta de mi motivación del inicio. Ujú. Me ha pasado que cuando presento el libro, aún en situaciones virtuales, desgraciadamente por la pandemia, me ha pasado que hay gente que me dice, pero es que tú no eres ave negra, tú eres ave blanca porque has traído mucha esperanza, porque presentas errores de la iglesia, pero no con amargura, sino con perspectiva, o sea, con buenas opciones, etcétera, ¿no? Ujú. Y yo los escucho y digo, pero es que, ¿por qué asociamos el color negro como algo negativo y sucio y pernicioso y dañino, ¿no? Sí. Y, y eso yo quiero hacer énfasis a eso, porque el negro es hermoso y digo porque también viene conectado a todo lo que hemos vivido últimamente de cómo la cultura europea y el color blanco y el blanco de la piel y los ojos Yes. azules, como si fuera superior y no es eso, no es así, es solamente distintas pigmentaciones que son hermosas todas. Entonces yo por eso digo, es que la ave negra en muchas culturas es,
es portadora de noticias, es contadora de cuentos, es salvadora, no solamente como se ha considerado en ambientes religiosos como algo, un espíritu malo, ¿no? Ujú. Entonces es importante depende de mucho, o sea, cuando tú oyes un término y lo asocias a algo, siempre estás asociando con tu propio pasado, pero en realidad hay Ujú. personas en otras partes del mundo que asocian ese término con algo totalmente distinto. Así Entonces, es. eso yo quería comentar. Pero bueno, yo en el libro aparece varias veces una ave negra y en situaciones en las que me hace pensar si hay alguien que me está recordando que yo fui ave negra o que yo ayudé a que hubiera otras aves negras, porque en el siglo XIX Ujú. blackbirding, que es ave negra en inglés, blackbirding era la práctica de llevar a personas de un lugar a otro como esclavos. Entonces tú Ajá. las llevabas la historia de que iban a tener una mejor vida y a la hora de llegar ahí eran coartados o manipulados para hacer trabajos que no eran los que ellos pensaban o nos habían apuntado a hacer, ¿no? Ujú. Entonces, esa es la práctica de blackbirding. Y el libro en inglés es Blackbird, en español, por tanto, fue Ave Negra, aunque en realidad la traducción es el mirlo, es el pájaro negro, ¿no? Así es. Pero también me gustó la idea de dejarlo ambiguo porque también ave negra en una de las tradiciones aborígenas de Australia, y a mí me tocó trabajar en Australia, ave negra era la portadora de historias. La Ajá. portadora de historias importantes que debían de pasarse de generación a generación. Ajá. Entonces se me hizo muy adecuado. Muy adecuado, sí, de hecho lo es. Oye, Elena, y considerando esto que comentabas un poco de tu infancia y en el ambiente en el que creciste, ¿cuál fue la primera reacción de tus padres o de tus más allegados cuando tú escribes este libro? ¿Qué te comentan al respecto? ¿Cuál es su sentir sobre la temática que tratas? Sí, pues yo se lo di a mis hermanos a leer antes de publicarlo, porque para mí la familia es más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Para mí el amor es más importante que la verdad. Ujú, ujú. Plática de 45 minutos para andar más en porque, pero para mí el amor es más importante que nada. Entonces, como los quiero mucho, yo quería estar segura de que si había algo en el libro que los ofendía, que sí, que los ofendiera, Ujú. que los ofendía, perdón, que necesitaban decírmelo para ver cómo cambiarlo. Ujú. Entonces, em, afortunadamente solo un par de cosas que sugirieron que no eran mucho y sí hice esos cambios. Por otra parte, mis padres nunca llegaron a leerlo, entonces también no sé si eso fue también lo que me motivó a hacerlo en el momento en el que lo hice y no antes, porque mi madre era muy apegada a Maciel y Ujú. cuando surgió la verdad de lo que había sido el padre Marcel Maciel, a ella le costó mucho creerlo, mucho, y se hizo un tema tabú en mi casa, no se Ujú. quería hablar del tema, em, entonces creo que por eso inconscientemente esperé también, porque mi padre falleció justo antes, al mismo tiempo, entonces ya no llegó a ser algo conflictivo. Ahora sí, obviamente, pues como digo yo, no es como todo, y en la academia estamos muy acostumbrados a eso. No puedes dejar a todo el mundo contento cuando escribes un libro. Sí. Siempre hay unos que te echan o sea, que te felicitan y te animan por el valor, etcétera. Hay otros que te dicen que ojalá le hubieras echado más grilla Ajá. a ciertos grupos. Y luego también hay otros que, que no quieren, de hecho hubo una nota en Facebook, me acuerdo muy bien porque fue mi primera y me, Ujú. me quedé muy impactada, de una persona que no conozco, pero es un señor como de 60, 70 años, muy practicante católico, que dijo que los casos oscuros de la iglesia mejor dejarlos en silencio. Guau. Entonces, sí.
Entonces dije, bueno, mira, denota también una generación, pero pues ya no somos nosotros esa generación, ¿verdad? Así es. Entonces, es, pero es importante ser consciente de que va a haber grupos así, que prefieren ya no hablar de esas cosas. Sin embargo, pues después de 170 abusos a niños, o sea, 170 víctimas y de 30 y tantos sacerdotes ya con evidencia de abusos, con casos de extorsión que han sido encubiertos y uno de ellos, de ellos están en la corte presente, con los casos que han salido en los reportes, y te das cuenta que solamente han salido en los reportes los que se han comentado en el público, no los casos de las víctimas que no han sacado. O sea, que quiere decir que ellos en realidad no se han reformado a fondo, ¿no? Entonces, Ujú. hay mucho por desear. Les hemos dado muchas oportunidades para renovarse más a fondo y una y otra vez, y no sé, ahorita no es el momento, ¿no? Pero una y otra vez han demostrado que en sus esfuerzos hay más la intención de crear una imagen de la orden, Ujú. crear una imagen positiva, más que verdaderamente reparar y restituir por el daño causado, ¿no? Claro. Oye, y en ese sentido, creo que es muy interesante lo que comentas porque al final el hecho de escribir un libro, la literatura también sirve como para reformar, como para romper paradigmas. Creo que esto que haces y las temáticas que se quieran tratar, creo que la lectura nos ayuda mucho a eso. Cuando inculcamos el hábito de la lectura a un niño, a un joven, a un adulto, pues creo que siempre hablamos o se habla mucho de la idea de contar historias, a lo mejor de conocer muchos mundos, pero creo que también existe una parte que rompe paradigmas, que nos abre a nuevas formas de pensar y justo por lo que comentas de una generación que a lo mejor está acostumbrada a no cuestionar y por eso prefiere dejar las cosas en silencio, cuando también es un propósito de la escritura no dejarlo así. Entonces, eso me lleva a otra pregunta que quisiera hacerte y que me parece que puede ser muy importante. Eh, a ver, déjame formularla bien. Elena, ¿podrías contarnos un poco cómo vives tu espiritualidad hoy en día a raíz de todo esto que te ha sucedido o que te sucedió? Sí. Em, pues la vivo con mucha libertad y también con muy afianzada a lo esencial que me ha enseñado la meditación. Entonces yo sigo practicando la meditación, uso la contemplación cristiana Ujú. y me ayuda mucho para saberte, pues parte de un Dios creador, amor, parte activa, parte viva, parte protagonista a la vez. Y, y también para entender lo que es el vivir trascendentalmente, o sea, no solamente para el aquí y ahora, sino creyendo en un futuro más allá de todo lo físico y lo material. Ujú. Eh, entonces me ayuda también para practicar vivir el momento presente más a fondo y también prepararme para un cielo en bendición, porque a veces pasa que cuando hay injusticias en el mundo y los que las cometieron, ¿no? Como en este caso Marcial Maciel y otros, no son presentados ante las autoridades y nunca reciben su merecido en la tierra, como que uno piensa, híjole, ojalá que en verdad haya justicia para ellos eventualmente. Y yo creo que eso te puede producir amargura y entonces también la espiritualidad sirve para decir, Ujú. ¿sabes qué? Se los dejo al universo. Ellos tienen que seguir arrastrándose donde estén con esas realidades y yo no tengo por qué preocuparme de ello ya, ¿no? Entonces la vivo así, la vivo también en familia. Nosotros, yo siempre rezo en la mañana, hago simplemente un acto de fe, de creer que
Dios está presente en mí, que no estoy sola, un acto de esperanza, que hoy voy a hacer la que debo de ser con el amor que debo de vivir, y un acto de amor, ¿no? de tratar de ser ese amor de alegría a los demás. Y sí, sigo como practicante católica, pero muy a mi manera, en el sentido de que aprendí a decirle al sacerdote, al sacerdote de la parroquia, le tenemos mucha confianza, pero obviamente con los límites que nos enseñó las experiencias pasadas. Entonces, aprendimos a decirle que no cuando pide muchos favores, por ejemplo, cosa que le ayuda a él a recordar que es humano como todos nosotros, que no es un superhombre, porque yo digo que ese es parte del problema de la Iglesia Católica, que ponemos a la curia como otra categoría de clase, de una clase superior de seres, y no es así. Eso no beneficia a nadie, ni a la Iglesia, porque los desconecta y los hace muy arrogantes, ¿no? Entonces, vivo sencilla. Y acabo de estar en un trabajo con Boston College, que es dirigido por jesuitas, y sus metas de justicia y de amor actuado en servir a los pobres me conmueve mucho y me puede mucho. Entonces voy a tener la posición, el puesto dentro de Boston College, la Universidad de Boston, o el College Boston, de dirigir el programa. Tienen un programa de escuelas para inmigrantes y refugiados en el país, entonces voy a estar dirigiendo eso, lo cual me da mucha alegría. Y con ellos, cuando empezamos nuestras reuniones, invocamos que nos ayude a Dios a ver y sentir con los demás más necesitados, etcétera. Entonces eso también me ayuda a vivir la espiritualidad dentro del campo laboral. Ok, perfecto. Pues bueno, Elena, te agradezco muchísimo por estos minutos, por esta sesión que nos pudiste compartir un poco de tu vivencia, un poco de tu libro, que esperamos que los lectores tengan un poco de curiosidad también para que se animen a leerlo. Y pues bueno, como te decía hace un momento, porque a través de la escritura también te atreves a romper paradigmas y quieres hacer una labor social, y eso te lo agradecemos mucho porque de verdad es muy importante. Muchísimas gracias, Elena. Gracias, Janet. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós.